La mayoría de las mañanas en mi propiedad comienzan con el mismo ritmo constante. Botas sobre tablones desgastados. Café humeante en mi mano. El pulso tranquilo del lago rodando contra la orilla. Es el tipo de silencio que ya no se oye mucho. Un silencio que se siente ganado. Después de 30 años en ingeniería y una vida arreglando desastres ajenos. Este lago era lo único que no me exigía nada. Desde que Elena se fue. Se había convertido en más que una propiedad. Era el único lugar donde mis pensamientos no resonaban como pasillos vacíos. Esa mañana. El silencio se rompió. Al principio. Fue un zumbido bajo e inconsistente cortando el aire quieto. No viento. No barcos, motores. Varios de ellos. Dejé la taza en la barandilla y escuché con más atención. El sonido rebotaba en el agua y se extendía por la línea de árboles. Viniendo de la cresta donde la urbanización Río Verde había surgido unos años atrás. La comunidad de propietarios había estado expandiéndose agresivamente. Tragando lotes vacíos y vendiendo privilegios junto al lago a familias que querían vistas a la sierra sin las molestias de la verdadera naturaleza salvaje. Pero nunca habían cruzado la cresta hasta ahora. Agarré mi chaqueta y caminé por el sendero estrecho hacia el sonido. Cuanto más me acercaba, más clara se formaba la imagen. Voces. Metal chocando. Cajas golpeando el suelo. Entonces los vi. Una fila de todoterrenos aparcados torcidos junto al desvío de grava. Luces de emergencia parpadeando como si estuvieran en negocio oficial. Media docena de personas con chalecos marcados salían. Carrying libretas y estacas naranjas de topografía. Un hombre sostenía un mapa doblado como si fuera sagrado. Se dirigían directo a mi orilla del lago. Entré en el claro justo cuando dos voluntarios comenzaban a desplegar una cuadrícula plegable. Uno de ellos miró sorprendido. Como si no esperara que otro humano viviera aquí. O quizás solo no esperaban que el dueño apareciera. Buenos días. Dije. Manteniendo la voz equilibrada. Algo en lo que pueda ayudarles. Una mujer con una trenza apretada y una placa de Río Verde respondió como si lo hubiera ensayado. Estamos realizando evaluaciones preliminares de la orilla para planes de mejora comunitaria. Planes de mejora comunitaria. Las 3 palabras que todo propietario aprende a temer. Esto es terreno privado. Dije. Cada centímetro en el que están parados. Incluyendo esa orilla que apuntan con las estacas. Ella intercambió una mirada con el tipo del mapa. Una señal no dicha que conocía demasiado bien de años lidiando con burócratas que pensaban que el papeleo superaba el sentido común. Él avanzó. Tenemos autorización para topografiar hasta el límite de acceso al lago. Debería estar dentro de la jurisdicción de Río Verde. ¿Límite de acceso al lago? Repetí. ¿De qué límite hablamos? Desplegó el mapa. ¿Desde dónde estaba? Ya podía ver que no era uno de los topográficos originales de la provincia. Era demasiado limpio. Demasiado reciente, líneas digitales. Sombreado codificado por colores. Sin notas manuscritas ni sellos oficiales. Un mapa de marketing. No legal. Marcaremos puntos a lo largo de la orilla compartida. Continuó. Podría haber banderas en el camino. No las quité. Forman parte de las directrices actualizadas de límites de la comunidad. Me acerqué. Plantando mis botas entre él y el agua. No hay orilla compartida. Mi escritura incluye el lecho del lago y los derechos de agua. Esto no es propiedad de Río Verde. Dudó medio segundo.
No lo suficiente para reconsiderar. Pero sí para decirme que sabía que esto no era tan sencillo como fingía. Solo seguimos instrucciones de la dirección. Dijo. Si tiene preocupaciones, puede llevarlas a la próxima reunión de la Junta de Propietarios. Casi me reí. Yo. Llevando preocupaciones a una reunión de comunidad. La absurdidad golpeó más fuerte que el aire frío de la mañana. Asegurémonos de estar claros. Dije. Ese lago me pertenece. No a su junta. No a su mapa. A mí. Antes de que alguien respondiera. El sonido de otro motor rodó por la cresta. Llegó un segundo camión. Este arrastrando una caja etiquetada equipo de topografía. Frágil. Se preparaban para algo más grande que una simple evaluación. Algo planeado. Coordinado. Sentí la primera grieta en la calma de la mañana asentarse en mi pecho. La mujer de la trenza señaló hacia la línea de agua. Empezaremos ahí. Empezar. Como si el lago fuera un lienzo en blanco esperando que lo reclamaran. Y por primera vez desde que me mudé de vuelta. Una pregunta que nunca pensé tener que hacer pulsaba en el fondo de mi mente: ¿por qué la comunidad está marcando límites en mi lago privado? La duda era pequeña pero aguda. Y crecía. Regresé a la cabaña. Saqué la vieja carpeta de propiedad del cajón de la cocina y volví a la orilla antes de que pudieran clavar una sola estaca en el suelo. Los voluntarios ahora desenrollaban cintas métricas. Moviéndose con la confianza de gente que creía que el papeleo. No la verdad. Los protegería. Esperen. Dije. Interponiéndome directamente entre ellos y el lago. No ponen nada en el suelo hasta que vean esto. Dejé la carpeta en el portón trasero de su todoterreno. Abriéndola en la escritura de derechos de agua. Bordes amarillentos. Sello provincial en relieve. La firma de mi padre aún clara después de todos estos años. Uno de los voluntarios se inclinó. Frunciendo el ceño al ver el año, 1974. Más viejo que toda su comunidad. Antes de que hablara. Una puerta de camión se cerró de golpe. Miguel Herrera salió. Un hombre con cabello perfecto. Gafas de sol caras y la postura de alguien acostumbrado a ser obedecido. No un voluntario. No un manitas, alguien más alto en la cadena. Señor Ruiz. Dijo suavemente. Como si conociera mi nombre desde hace años. Escuché que tenemos un malentendido sobre la orilla. No malentendido. Dije. Solo allanamiento. No se inmutó. En cambio, alcanzó un tubo atado al asiento trasero y sacó un mapa laminado. Lo colocó junto a mi escritura con la certeza presumida de un mago revelando un truco de cartas. Esta es la integración actualizada de límites de Río Verde. Dijo. Presentada el trimestre pasado. Notará que la designación de acceso compartido de la comunidad incluye el lago y sus zonas recreativas circundantes. Zonas recreativas. Esa casi me hace reír. Escaneé el mapa, líneas digitales limpias. Sin marca de topógrafo. Sin sello de la oficina provincial. Sin secciones transversales topográficas. No un plano legal. Solo un gráfico hecho en una computadora. Esto no es un documento provincial. Dije. Es una superposición de límites reconocida por la comunidad. Replicó Miguel. Hemos planeado mejoras durante meses, muelles para kayaks. Una terraza flotante. Senderos en la orilla.
Nuestros residentes votaron abrumadoramente a favor. Cerré la carpeta con calma. Porque si no mantenía las manos firmes, rompería el mapa falso por la mitad. No votan sobre mi tierra. Miguel ladeó la cabeza con esa sonrisa compasiva que usa la gente cuando finge paciencia. A veces las escrituras antiguas no reflejan las necesidades modernas de la comunidad. Dijo. ¿Solo alineamos recursos para un beneficio más amplio robando propiedad? ¿Reutilizando activos subutilizados? La arrogancia en su tono rompió algo dentro de mí. No ira aún, sino una claridad fría. Esto no era confusión. No un error clerical. Era un plan. Y esperaban que yo cediera. Pinché un dedo en la escritura. Esto me da derechos exclusivos de agua. Propiedad total del lecho del lago. Cada centímetro legal de esta orilla me pertenece. Miguel ni siquiera miró abajo. Es bienvenido a plantearlo en la próxima reunión de junta. Dijo con ligereza. Pero hoy solo topografiamos. Trabajo no invasivo que no afectará su día a día. Como si reclamar propiedad con documentos fraudulentos contara como no invasivo. Detrás de él, un voluntario clavó la primera estaca en la tierra. Avancé. Quítenla. No podemos, dijo el voluntario. ¿Fuimos autorizados a proceder? ¿Autorizados por quién? Exigí. Por la Junta. Respondió Miguel por él. Que incluye planificación comunitaria, asesoría de urbanismo y representación de revisión ambiental. Asesoría de urbanismo. La comunidad había apilado su junta con gente que podía fingir autoridad. Tomé aire. No para calmarme, sino para pensar claro. Cada minuto que pasaba gritando era un minuto que ellos pasaban construyendo un caso de que yo era irrazonable. Bien, dije. Dejen las estacas. Pero las removeré una vez se vayan. Junto con cualquier rastro de papeleo que finjan darles jurisdicción. Finalmente, la sonrisa de Miguel se agrietó. Toque esos marcadores y estará interfiriendo en una topografía autorizada. ¿Autorizada por quién? Repetí. Levantó el mapa laminado de nuevo, golpeando el borde. Por urbanización Río Verde. No por la provincia. No por el Estado. No por la ley, solo por ellos. En ese momento, la duda dentro de mí ya no era pequeña. Se ensanchó en algo más pesado. Una sospecha de que la comunidad no solo probaba límites. Los reescribía. ¿Y si habían llegado tan lejos? Lo que venía después no sería más pequeño. Sería más grande. Mucho más grande. Detrás de nosotros. Otro todoterreno bajó por la cresta. Más chalecos dentro. Más equipo apilado alto. Esto no era una simple topografía. Era una invasión vestida de papeleo. Una mentira impresa en laminado brillante. Un mapa que nunca había sido aprobado por nadie excepto los que se beneficiaban de él. Los voluntarios seguían clavando estacas. Miguel cruzó los brazos como si hubiera ganado algo. Y mientras miraba esa línea de límite falsa, me di cuenta de que la lucha por delante no sería una explosión ruidosa. Sería una serie de batallas silenciosas. Cada una más aguda que la anterior. Me giré y regresé a mi cabaña. Carpeta bajo el brazo. Pulso estable pero subiendo. Necesitaría cada documento. Cada certificación. Cada pedazo de verdad legal que tuviera. Porque la comunidad no solo empujaba. Avanzaba.
Y apostaban a que yo no empujaría de vuelta. Estaban a punto de aprender que no era el tipo de hombre que dejaba que nadie reescribiera su tierra en papel. No ahora. No nunca. Pero la resolución sola no detiene a una comunidad determinada. Especialmente no una que se esconde detrás de mapas brillantes y comités con títulos impresionantes. Al día siguiente por la mañana. Las estacas aún estaban en el suelo. Naranja brillante contra la tierra como señales de advertencia. Nada se había removido. Nada se había detenido. Y la comunidad había escalado. Antes de siquiera llegar a la orilla. Oí metal raspando. Seguido del gemido inconfundible de algo pesado bajando. Cuando rompí la última línea de árboles. La escena me golpeó como un puñetazo. Una barcaza en mi lago. Una barcaza de construcción de tamaño completo. Cubierta plana. Motor diésel zumbando. Brazo de grúa rotando sobre el agua. Trabajadores con chalecos fluorescentes guiaban un pontón rectangular mientras chapoteaba en el lago. Ondas extendiéndose por una superficie que nunca había sostenido nada más grande que una canoa. El descaro. La absoluta audacia. Marché por la pendiente. Carpeta bajo el brazo de nuevo. Botas golpeando grava sin dudar. Uno de los trabajadores me vio y gritó algo. Pero el motor ahogó las palabras. No paré hasta llegar al muelle temporal que habían armado durante la noche. Un insulto de contrachapado y rieles metálicos atornillados directamente en el suelo que no poseían. ¿Quién aprobó esto? Grité sobre el motor. Un hombre con una tableta. Líder de equipo diferente al de ayer. Apenas miró arriba. Tenemos autorización de urbanización Río Verde. Instalación de terraza flotante fase 1. Lo dijo como alguien podría decir entrega de correo o recogida de basura. Rutinario. Autorizado. Vi confianza en gente que creía estar respaldada por autoridad. Esa comunidad no posee este lago. Espeté. Y maldita sea si obtuvieron mi permiso. Se encogió de hombros y señaló al operador de la grúa. El pontón se levantó de nuevo. Ni siquiera fingían negociar. Me acerqué. Están operando equipo pesado en aguas privadas. Eso es ilegal. Apáguenlo. Llévelo a la junta. Repitió. Casi aburrido. Estamos en horario. Dos palabras que odiaba más que cualquier otra. En horario. Horarios significaban planificación. Planificación significaba que ya habían asegurado contratistas. Materiales. Permisos. Reales o fabricados. Esto ya no era una topografía exploratoria. Era construcción. No en mi tierra. No lo están. Dije. Plantándome entre él y el agua. Miró más allá de mí a la carpeta. La escritura. El papeleo que parecía anticuado. Su expresión se tensó solo una fracción. Mire. Señor. Yo no tomo las decisiones. Dijo. Tenemos una orden de trabajo. Un contrato y puntos GPS proporcionados por la comunidad. Para nosotros. Esto es orilla comunitaria. Comunitario no supera la ley. Eso no es mi departamento. Vapor subía de la superficie del lago donde el motor de la barcaza expulsaba calor. El olor a diésel se asentaba en el aire. Los peces lo sentirían. También cada planta y ave que dependía de esta agua. Vi un par de patos reales batir alas asustadas y desviarse. Me giré al equipo de nuevo.
Apáguenlo. Repetí. El líder miró la tableta. Señor. Si interfiere una vez más. Se supone que llame a seguridad de la comunidad. Ahí estaba. La amenaza envuelta en protocolo. La herramienta favorita de la comunidad. Reglas armadas. Autoridad manufacturada. Nada real a los ojos de la ley. Pero lo suficientemente poderosa para intimidar a quien no supiera mejor. Pero yo sabía mejor. Saqué mi teléfono y marqué urbanismo provincial. Si había un momento para que la ley interviniera. Era este. Una recepcionista monótona respondió. Oficina de urbanismo. Soy Javier Ruiz. Dije. Urbanización Río Verde está construyendo en mi lago privado. Instalan pontones. Esto es desarrollo no autorizado y un peligro ambiental inmediato. ¿Tiene evidencia de propiedad? Miré a los trabajadores bajando vigas de acero sobre el agua. Sí. Escritura de derechos de agua. Certificación del lecho del lago. Todo. Puedo enviar documentos ahora. Entendido. Dijo calmada. Demasiado calmada. En este momento. El permiso de uso condicional de la comunidad está en revisión. Hasta que se complete. La construcción no puede considerarse violación. Parpadeé. ¿Tienen un permiso en archivo? Sí. Presentado hace 2 meses. 2 meses. Eso significaba que Río Verde lo planeó desde el principio. Las topografías. Los mapas falsos. El equipo escenificado, eran operaciones tardías. No tempranas. Lo presentaron sin notificar al propietario. Pregunté. No es requerido en revisión inicial. Lo es cuando el propietario posee el agua. Silencio. Luego. Señor. Puedo escalar su queja. Pero hasta que se finalice la revisión del permiso. El personal de ejecución no puede actuar. Escálela. Dije. Ahora. Anotaré su solicitud. Kick. La línea se cortó. El tipo de corte que me dijo que mi problema había caído en una pila de papeleo kilómetros alta y días lenta. Detrás de mí. La grúa giró de nuevo. Bajando otro pontón. Metal traqueteó. Agua se agitó. El lago que había sido vidrio quieto 1 hora antes ahora parecía magullado. Caminé de vuelta hacia la barcaza. Alcé la voz y señalé el equipo. Cualquier daño que causen se convierte en parte de una queja formal. Considérense notificados. Un trabajador murmuró, genial. Uno de esos tipos. Me giré bruscamente. Uno de esos tipos que puede cerrar todo esto con una demanda legal. Sí. Por primera vez. Alguien pausó. Pero solo un momento. La grúa se levantó de nuevo. El lago gimió bajo el peso de su intrusión. La fauna seguía huyendo. Un garza despegó de los juncos. Alas batiendo en ritmo pánico. Saqué fotos, cada ángulo. Cada número de serie en la maquinaria. Cada estaca en el suelo. ¿Evidencia? Si la provincia no detenía esto. Construiría un expediente lo suficientemente grueso para forzar su mano. Cuando la barcaza finalmente ancló. Una nube fresca de humo diésel flotó por el agua. Y con ella vino la realización de que esto ya no era una disputa por líneas en un mapa. Construían una estructura. Reclamando físicamente el lago. Paso a paso.
pontón por pontón. Y a menos que encontrara una forma de detenerlos legalmente. Quirúrgicamente. Decisivamente. Para cuando alguien en autoridad se preocupara lo suficiente para intervenir. El lago ya estaría perdido bajo su monumento flotante a la arrogancia. Ya no probaban límites. Los clavaban en el agua. ¿Cuánto puede empujar la comunidad antes de que algo se rompa? Al cuarto día. La respuesta se volvía dolorosamente clara. No desaceleraban. Ni siquiera dudaban. La terraza flotante había duplicado su tamaño. Grúas zumbaban de amanecer a atardecer. ¿Y el lago? Mi lago. Comenzaba a mostrar el estrés. La línea de agua cerca de la barcaza había cambiado de color. Un gris turbio extendiéndose como un moretón. Los juncos donde anidaban se hundían bajo sedimento derramado. Y cada nuevo pontón caía con un golpe que vibraba por el suelo. Ya no era cuestión de disputas de límites. Alteraban el lago mismo. Documenté cada centímetro de daño, películas de escombros. Pececillos muertos lavados en la orilla. Brillo químico retorciéndose por la superficie. Envié la evidencia por correo a oficinas provinciales. Llamé a servicios ambientales 2 veces al día. Y cada respuesta volvía idéntica. El permiso condicional está en revisión. Por favor. Absténgase de interferir en trabajo autorizado. Autorizado. Esa palabra se había convertido en un arma. Pero cuanto más empujaban, más algo agudo se asentaba en mi pecho. No era suficiente con quejas. Necesitaba acción. Saqué el viejo plano de ingeniería de mi padre. El que detallaba el sistema de drenaje de emergencia instalado en los años 70 para manejar crecidas de tormenta. Una válvula manual oculta en un pozo de piedra al final de la propiedad. Diseñada para liberar agua controlada hacia un arroyo subterráneo. No la había usado en décadas. Pero la mantenía. Registros anuales. Lubricación. Inspecciones. Legal. Certificada. Mía. Esa noche. Bajo una luna menguante. Caminé por el sendero olvidado. Linterna en mano. El pozo estaba cubierto de maleza. Pero la tapa se levantó con facilidad. Dentro. La válvula brillaba como el día que se instaló. Giré el mango. Sintiendo la resistencia inicial romperse con un crujido. Agua comenzó a fluir. Un susurro al principio. Luego un rugido constante. No suficiente para vaciar el lago. Pero lo bastante para bajarlo unos centímetros durante la noche. Lo suficiente para estresar una estructura no anclada correctamente. Al amanecer. El sol se levantó sobre un lago transformado. El nivel había caído. Exponiendo raíces fangosas y rocas sumergidas. Y la terraza flotante. Esa monstruosidad de pontones y pasarelas. Yacía torcida. Medio hundida en el barro. Cables rotos colgaban como venas cortadas. Vigas torcidas se inclinaban precariamente. Y un olor a diésel contaminado flotaba en el aire. No había sido un colapso dramático, sino un hundimiento lento. Inevitable. Como si el lago mismo hubiera decidido rechazar la intrusión. Desde la cresta. Oí voces elevadas. Vecinos de Río Verde se reunían. Señalando el desastre. Beatriz López, la presidenta de la comunidad, estaba allí. Manos en las caderas. Gritando a contratistas que se encogían.
¿Cómo pasó esto?, demandaba. El agua bajó de la noche a la mañana. Uno de los trabajadores sacudió la cabeza. La estructura no estaba diseñada para fluctuaciones. Los anclajes fallaron bajo estrés. Me acerqué con calma. Manos en los bolsillos. Como si solo paseara. Beatriz me vio y su rostro se endureció. «¿Tú hiciste esto?», acusó. Dedo temblando. «Saboteaste nuestra plataforma». No respondí. Solo observé cómo el lago reclamaba lo que era suyo. Un vecino murmuró: «¿Es esto karma?». Otro: «Quizás nunca debimos construir aquí». No mucho después. Un camión provincial con luces intermitentes bajó por el camino. Sofía Vargas salió. Hombros relajados solo una fracción. No la había visto en años. No desde que trabajamos en un proyecto de mitigación de inundaciones en Granada. Aún era la misma Sofía, ojos agudos. Coleta apretada como una cuerda. Libreta ya en mano. Como si hubiera esperado este momento. No parecía confundida. No parecía pánica. Parecía alguien que podía oler irregularidades a 100 metros. Beatriz cargó hacia ella inmediatamente. «Gracias a Dios», jadeó. Aún manchada de barro. «Necesitamos investigar todo este lago. Alguien saboteó nuestra plataforma. Mírala. Está destruida. Y el nivel del agua bajó durante la noche. Fue deliberado». Sofía no dio un solo paso en su dirección. Sus ojos se clavaron en mí en cambio. «¿Javier Ruiz?», preguntó. Voz estable. Asentí. Se giró de vuelta a Beatriz. «Déjeme detenerla ahí. Antes de hablar de sabotaje. Establezcamos un hecho básico». Sacó una carpeta manila de su maletín. «Este lago es de propiedad privada. Registrado completamente como parcela 18B desde 1974 con certificación ininterrumpida de derechos de agua en el nombre de la familia Ruiz». La multitud murmuró. Alguien susurró: «Espera. ¿Él posee todo?». Otro: «Entonces». La comunidad no podía construir ahí. El rostro de Beatriz se tensó. Teníamos preaprobación pendiente. «No», cortó Sofía. Tenían una solicitud pendiente. Muy diferente. Y comenzaron construcción sin autorización. Caminó más allá de Beatriz hacia la orilla inclinada donde los restos de la plataforma flotante yacían medio sumergidos como una barcaza destripada. Se agachó. Tocó el agua fangosa con su guante y levantó la mano para inspeccionar el brillo adherido a sus dedos. «Escorrentía de diésel», dijo claramente. Lo suficientemente alto para que todos oyeran. Y rastros de estabilizantes químicos. «¿Cuándo comenzó esta construcción?». «La semana pasada», respondió un contratista rápidamente. Quizás sintiendo el cambio en el viento. «Empezamos a bajar pontones el lunes. Nos dijeron que estaba todo autorizado». «Les dijeron mal», replicó Sofía. Señaló a su equipo, que se movió rápido. Sacando kits de prueba del camión. Poniéndose botas de agua. Sacando fotos de cables rotos y marcando puntos de anclaje con banderas naranjas. La presencia de autoridad real hizo que los voluntarios de la comunidad retrocedieran como alérgicos a la responsabilidad. Me quedé quieto, dejando que Sofía trabajara. Verla era como ver un bisturí cortando infección. Beatriz intentó de nuevo. Desesperada. «Oficial Vargas».
Creemos que este hombre pinchó un dedo hacia mí. Bajó el lago intencionalmente. Causó este colapso. Eso es sabotaje y destrucción de propiedad comunitaria. Sofía se giró lentamente. Propiedad comunitaria, repitió. En un lago que no poseen. Beatriz se congeló. Sofía continuó. Tono clínico y frío. A menos que puedan producir un documento de límite legal mostrando que poseen esta agua o la tierra debajo. Lo cual no. Su estructura era una instalación ilegal en propiedad privada. Lo que significa que la responsabilidad aquí recae enteramente en la comunidad. El silencio que siguió fue lo suficientemente pesado para hundir un barco. No sonreí. Pero tampoco aparté la mirada. El equipo de Sofía se movió a la pasarela destrozada, fotografiando los cables rotos. Un técnico levantó una línea deshilachada goteando aceite y anunció: esto no se rompió por corte. Se partió por estrés de carga desigual. Sofía asintió. Estrés de carga desigual ocurre cuando niveles de agua bajan por fluctuación natural o características de ingeniería preexistentes. Nada indica alteración criminal. Beatriz tartamudeó. Pero alguien debe haber causado la bajada de agua. Sofía se encogió de hombros ligeramente. Los niveles de agua cambian, patrones climáticos. Desplazamientos de suelo. Oh. Golpeó su libreta. Un sistema de drenaje legal instalado mucho antes de que existiera Río Verde. Me quedé en silencio. No necesitaba explicar nada porque Sofía no estaba aquí para acusarme. Estaba aquí para verificar hechos. Y cada hecho favorecía la verdad. Terminó su inspección. Se giró hacia los residentes reunidos y habló con autoridad clara e inquebrantable. Déjenme ser perfectamente clara. Este lago no es un recurso comunitario compartido. Nunca lo ha sido. La comunidad no tenía derecho legal a colocar anclajes, pasarelas, pontones o estructuras en esta propiedad. Un vecino al fondo murmuró: entonces, ¿hemos estado pagando cuotas por algo que no poseían? Otro susurró: ¿ella empujó todo esto sin verificar escrituras? Sofía continuó: emitiremos una revisión completa de violación ambiental. Mientras tanto, toda construcción debe detenerse. Nadie toca el agua hasta que terminemos el muestreo. Beatriz dio un paso hacia ella. Oficial Vargas. No entiende la visión para esta comunidad. Entiendo la ley, replicó Sofía. Y la ley no está interesada en su visión. Un escalofrío visible pasó por la multitud. No miedo. Realización. La dinámica de poder había cambiado limpiamente. Legalmente. Decisivamente. Sofía se acercó a mí mientras la comunidad se desbandaba detrás de ella. Javier, dijo en voz baja. Sabías que esto vendría. ¿Verdad? Sabía que algo cedería. Respondí. Asintió. Archivaré la orden judicial inicial esta tarde. Te enviaré una copia. ¿Y Javier? Sí. No hables con ellos. Si intentan algo, llámame. Mientras caminaba de vuelta a su equipo, documentando el hundimiento final lento de la plataforma en el barro, me di cuenta de algo. El lago había hablado alto al amanecer. Pero ahora la ley lo ecoaba de vuelta. Y la comunidad. Por primera vez desde que comenzó esto, no tenía nada detrás de qué esconderse. Para la mayoría, eso habría sido el fin. Admitir culpa.
Pagar multas. Alejarse humillados. Pero las comunidades rara vez se alejan. No cuando su orgullo sangra. No cuando su autoridad es cuestionada públicamente. Y definitivamente no cuando una plataforma de la que alardearon meses yace retorcida en el barro como un monumento a su propia incompetencia. Así que hicieron lo que el poder mezquino siempre hace cuando está acorralado. Atacaron. 3 días después del colapso. Un mensajero en traje azul marino llegó a mi puerta con un sobregrueso estampado en rojo. Urbanización Río Verde, Comunidad de Propietarios. Javier Ruiz. Las palabras demanda civil impresas arriba. Lo abrí en la mesa de la cocina. 62 páginas. Alegaciones apiladas como munición. Sabotaje. Destrucción intencional de propiedad cívica. Puesta en peligro imprudente de trabajadores de construcción. Interferencia en desarrollo comunitario. Manipulación maliciosa de niveles de lago. La comunidad reclamaba 2 millones de euros en daños. Argumentaban que la plataforma colapsó porque yo bajé intencionalmente el lago con un mecanismo desconocido. Me acusaban de alteración ambiental y robo de agua. Incluso tenían la audacia de decir que había causado distrés emocional a su presidenta, Beatriz, cuya reputación como líder comunitaria había sufrido. Casi me reí. Casi. En cambio, coloqué la demanda con cuidado y alcancé el teléfono. Solo había una persona en quien confiaba con algo tan grande. Rafael Mendoza. El abogado de derechos de tierra más agudo en 3 provincias. Un hombre que no solo practicaba la ley, cazaba con ella. Javier. Respondió al segundo timbre. Voz ronca pero estable. Ha pasado tiempo. ¿Qué arde? Me demandaron. Dije. ¿Por quién? ¿La comunidad? Oí su silla crujir mientras se inclinaba adelante. Cuéntame todo. ¿Lo hice? Los mapas fraudulentos. La construcción ilegal. El colapso de la plataforma. El daño ambiental. La inspección de Sofía. La demanda. Cuando terminé. Rafael exhaló lentamente. Felicidades. Dijo. Acaban de darte la cuerda con la que los colgarás. Rafael llegó la mañana siguiente con un maletín lo suficientemente grueso para romper una muñeca. Revisó la demanda en mi mesa. Murmurando para sí, infundada. Fabricada. Demostrablemente falsa. Excesivamente ambiciosa. Cerró la carpeta de golpe. Bien. Enterrémoslos. Luego empezó a cavar. Muéstrame cada documento que tu padre presentó. Dijo. Cada escritura. Cada permiso. Cada dibujo de ingeniería. Lo extendí todo en la mesa. Escaneó rápido. Demasiado rápido para la mayoría. Pero no para Rafael. Cuando llegó a la escritura original de derechos de agua de 1974. Pausó y la golpeó 2 veces. Esto es inquebrantable. Dijo. El tribunal lo tratará como un muro de ladrillo. Luego vinieron los esquemas de ingeniería para la válvula de liberación de emergencia. ¿La mantuviste?, preguntó. Sí. Entradas de registro también. Sonrió. Perfecto. Porque el mantenimiento de un sistema certificado no es sabotaje. Es responsabilidad. Si acaso. Prueba que previniste peor daño. Luego le mostré el mapa de límites brillante de la comunidad. El que Miguel agitaba como escritura sagrada.
Rafael lo inclinó hacia la luz. Entrecerró los ojos. Luego rió. Falso como un billete de 3 euros. Dijo. Números de parcela erróneos. Escala equivocada. Referencias de plano incorrectas. Y mira aquí. Quien lo falsificó olvidó cambiar la marca de agua. Usaron una plantilla de encuesta municipal que expiró en 2016. Lo apartó como si lo ofendiera personalmente. Manos a la obra. Durante la semana siguiente, Rafael compiló nuestra contraofensiva, allanamiento, reclamos de límites fraudulentos, daño ambiental, acoso, construcción no autorizada, difamación. Sacó declaraciones de los hallazgos iniciales de Sofía Vargas. Su informe solo era suficiente para aplastar la mitad de los argumentos de la comunidad. También recolectó análisis de muestras de agua, futi y de escorrentía de construcción, el cable roto que encontraron los inspectores, y testimonios de testigos de vecinos que vieron comenzar la construcción ilegal. Cada pieza encajaba como un arsenal cargado. Cuando llegó el día de la audiencia preliminar, el vestíbulo del juzgado zumbaba con tensión. Residentes de Río Verde susurraban mientras se sentaban en los bancos. Algunos evitaban mis ojos. Otros daban pequeños asentimientos. Disculpas sin palabras. Beatriz llegó rodeada de miembros de la Junta. Su abogado. Un hombre pulido con corbata dorada. Entró con el pavoneo de alguien acostumbrado a ganar casos fáciles contra gente demasiado cansada para luchar. Pero hoy no enfrentaba cansancio. Enfrentaba preparación. El juez Hernández entró severo. Compuesto. No impresionado por teatralidades. El abogado de la comunidad comenzó primero. Señoría. El señor Ruiz bajó intencionalmente el lago para sabotear una estructura comunitaria. Rafael se levantó. Objeción. No se ha presentado evidencia para apoyar manipulación intencional por mi cliente. Denegada por ahora. Dijo el juez. Continúe. El abogado de la comunidad lanzó un discurso ensayado sobre enriquecimiento comunitario. Recursos naturales compartidos y bien público. Luego Rafael se levantó. Señoría. Antes de responder, puedo presentar en evidencia la escritura original de 1974 afirmando propiedad privada de todo el lago por la familia Ruiz. La entregó al alguacil. Un silencio cayó mientras el juez leía el documento. Tras 20 segundos, Hernández miró arriba. Este lago es propiedad privada. La galería estalló en susurros. Rafael continuó, puedo también presentar el supuesto mapa de límites de la comunidad. El juez lo estudió más tiempo esta vez. Este mapa es incorrecto. Dijo plano. E ilegalmente alterado. El abogado de la comunidad palideció. Rafael guió al juez por informes ambientales. Contaminación por combustible. Escorrentía química e almacenamiento impropio documentado por el equipo de Sofía. Mostró fotos de la plataforma anclada directamente en la propiedad de Javier sin permiso. Presentó registros de mantenimiento probando que el sistema de drenaje había sido instalado legalmente por décadas. Finalmente, abordó la acusación de sabotaje. Señoría. La comunidad reclama que el señor Ruiz manipuló el lago para destruir la plataforma. Sin embargo, todo ingeniero sabe que estructuras flotantes requieren flotabilidad equilibrada y anclajes ajustables. Su plataforma falló porque fue construida ilegalmente. Anclada ilegalmente y estructuralmente inestable. Pausó.
Y porque construyeron en un lago que no poseían. El abogado de la comunidad intentó recuperarse, tartamudeando algo sobre intención. Pero el juez levantó una mano. ¿Basta? He oído suficiente. Silencio. La comunidad no tenía autoridad para construir en la propiedad. Su construcción causó daño ambiental. Violó estatutos locales e ignoró señales de advertencia. Esta demanda no tiene mérito. Se giró al banco. Y las contrademandas del señor Ruiz procederán. Beatriz se hundió. El color drenando de su rostro. Su imperio construido en amenazas de papel y mapas falsos acababa de colapsar más fuerte que su cafetería flotante. En los días después de la audiencia preliminar, el silencio alrededor de Urbanización Río Verde cambió. No el silencio pacífico, natural al que me había acostumbrado en mi tierra, sino el silencio tenso, incómodo que se asienta sobre una comunidad cuando la verdad finalmente obliga a todos a mirarse diferente. No más camionetas de la comunidad pasando por mi puerta. No más adolescentes filmando desde la carretera. No más folletos llamándome acaparador del lago. Solo el sonido de la vergüenza hirviendo bajo persianas cerradas. Porque una vez que el juez dijo las palabras, este lago es propiedad privada. Toda la narrativa en el pueblo se volteó de la noche a la mañana. Los residentes ahora sabían que habían sido arrastrados a una mentira. Una grande. Y la persona que vendió esa mentira era su propia presidenta de comunidad. Beatriz no mostró su cara por un tiempo. No públicamente. No en línea. No en ningún lado. Pero el sistema que construyó. Apretado. Ruidoso. Autoimportante. Siguió deshilachándose en su ausencia. 2 semanas después. El tribunal se reunió para la decisión formal. Rafael y yo nos sentamos en la mesa frontal mientras representantes de la comunidad entraban detrás. Menores en número. Más quietos en postura. Beatriz entró última. Su cabello atado atrás. Maquillaje más ligero de lo usual. Expresión despojada de la performance que siempre llevaba. No me miró ni a nadie. Solo se sentó rígida como un poste de valla clavado en suelo congelado. El juez revisó los archivos finales, violaciones ambientales. Allanamiento. Construcción sin permisos. Documentos de topografía fraudulentos. Difamación. Acoso. Presentación de demanda infundada. Rafael había construido cada punto como un carpintero apilando juntas, limpias. Entrelazadas. Imposibles de romper. Cuando el juez Hernández entregó el fallo, su voz no subió ni suavizó. Simplemente cortó limpio por la niebla. La propiedad del señor Ruiz sobre el lago es absoluta. La comunidad no tenía autoridad para construir, anclar o modificar nada en su propiedad. El tribunal ordena a la comunidad cesar toda actividad en o cerca del lago. Pagar daños por remediación ambiental. Reembolsar los gastos legales del señor Ruiz y remover todos los escombros restantes de la plataforma fallida. Miró directamente a la mesa de la comunidad. Y este tribunal envía el mapa de topografía fraudulento al fiscal provincial para revisión. Jadeos riplearon por la galería. Fraude significaba escrutinio criminal. Escrutinio criminal significaba responsabilidad. Responsabilidad significaba el fin. Beatriz se hundió en su silla. Su compostura finalmente agrietándose. Su abogado se inclinó, susurrando una pregunta frenética. No respondió.
Solo miró adelante con la expresión hueca de alguien viendo una puerta cerrarse de golpe en un mundo que pensó controlaba. El mazo cayó. Y así como así. La pelea que ellos iniciaron terminó exactamente donde debía, con la verdad. Durante el mes siguiente. Equipos contratados por la comunidad bajo orden judicial y los ojos vigilantes del equipo de Sofía sacaron los restos retorcidos de la terraza flotante. Tablas blanqueadas por el sol. Marcos metálicos deformados. Barriles rotos. Bobinas de cable partido. Cada pieza removida era otra pieza de su ambición hundida bajo responsabilidad. Residentes comenzaron a detenerse en mi puerta. No para quejarse. No para filmar. Sino para hablar. Algunos se disculparon. Algunos ofrecieron ayuda. Algunos solo asintieron. Reconociendo una verdad que una vez les pareció inconveniente. Habían sido engañados. Yo no. Acepté cada interacción en silencio. No estaba interesado en vueltas de victoria. El lago ya había hablado más alto que cualquier cosa que pudiera decir. Cuando la limpieza terminó, Sofía regresó para una inspección final. Sus botas crujieron sobre la grava mientras caminaba hacia mí con la libreta bajo el brazo. Está limpio, dijo. Los juncos se recuperan más rápido de lo esperado. Bien. Me dio una mirada larga. Hiciste lo correcto. Javier. Dijo. Mucha gente no habría luchado tan duro o tan limpio. Asentí. Este lugar importaba a mi padre. Me importa a mí. Nadie lo reescribe. Sonrió. Entonces asegúrate de que quede protegido. ¿Lo hice? Un mes después. Rafael me ayudó a presentar una petición ante la Junta de Aguas Estatal. No para expandir mis derechos, esos ya eran inquebrantables, sino para renombrar el lago oficialmente. No por mí. Por la persona que me mantuvo anclado mucho antes de que cualquier comunidad intentara tomar algo de mí. Elena. El nombre que dio forma a cada mañana quieta en el agua. El nombre que me estabilizó a través de cada tormenta. El nombre que susurré la noche que giré esa manivela profunda dentro del viejo pozo de piedra. Lago Elena. Tomó 4 semanas para que llegara la aprobación. Cuando abrí la carta. Estaba en el muelle justo cuando el sol salía. Suave y dorado sobre el agua. La superficie estaba calmada de nuevo. Juncos balanceándose en los bordes. Garzas regresando a sus perchas antiguas. El lago había sanado. La verdad se había asentado. La tierra había recordado quién la cuidaba y quién no. Leí el certificado oficial en voz alta. Solo una vez. Designación aprobada. Lago Elena. Por primera vez en meses. El silencio alrededor de mí no era tenso ni defensivo ni vigilante. Era pacífico. Ganado. Cerré los ojos, dejando que el silencio me envolviera. Y sentí algo que no había sentido desde que comenzó todo este lío. Hogar.